La llamada Generación Z marcha por las calles de Lima, mientras los policías imponen el orden por la fuerza, incluso apuntando directamente contra los jóvenes manifestantes, periodistas e incluso adultos mayores. Adolescentes y jóvenes de hasta 27 años llevan la bandera de One Piece, una serie animada muy popular entre esta población. Pero no son los únicos que protestan, a ellos se suman los transportistas, principales víctimas de la extorsión y sicariato. Entonces, ¿por qué sigue marchando la generación Z? ¿Acaso los políticos no quieren escuchar a la población peruana que exige estabilidad y seguridad? ¿Y las marchas son solo una manipulación de los zurdos o hay algo más? Los hechos que marcan la región. Jornada. Información de verdad. El 27 y 28 de septiembre se dio la tercera y cuarta jornada de protestas en la ciudad de Lima, la cual, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en ambos días se dio un saldo total de 32 casos de agresiones. Entre ellos, 6 personas resultaron con heridas graves de perdigones, 6 detenciones y 2 agresiones a reporteros. Pero también se registró daños a los agentes policiales en ambos días. Así, la protesta se hace cada vez más violenta. El motivo por el que continúan las marchas son claras. De la Plaza San Martín hasta el Congreso, la generación Z volvió a levantar la voz. Las consignas exigieron el cierre del Congreso, la eliminación de las AFP y otros reclamos. También denunciaron la ley de amnistía y reclamaron justicia ante los crímenes del pasado. El malestar ciudadano exige la derogación de la ley pro AFP. A esto se suma el aumento de casos de extorsión, asesinatos y corrupción. En estas protestas no solo participa la generación Z, principal afectada por la ley AFP, sino a ellos se suman los transportistas urbanos, quienes arriesgan sus vidas a diario para trabajar, y es que se ven obligados a pagar una cuota diaria a delincuentes que los extorsionan, y si se niegan a pagar, sucede esto. Esta semana le han disparado a otro transportista. Quisieron asesinar al conductor en pleno viaje. El cobrador intentó impedirlo y fue él a quien mataron. El bus estaba lleno de pasajeros. Con esta situación, evidentemente, es imposible hacer cosas como trabajar, y esto es preocupante porque los peruanos ya no saben si regresarán a su casa o si perecerán en uno de esos buses de transporte público. Solo en el 2025 ya se registró el asesinato de 65 conductores de transporte público, e incluso algunos transportistas ya tiraron la toalla y se rindieron ante la abrumadora ola de extorsiones en el país. Así, 8 empresas de transporte ya no salen a trabajar por temor a ser atacados por extorsionadores, principalmente porque los conductores temen por su vida. Pero esto ya se viene reportando desde el 2024. El impacto de las extorsiones en el transporte, más de 10 millones mensuales en cupos. Solo hasta julio, la Cámara Internacional de la Industria del Transporte reportó que los conductores y empresas del sector están pagando más de 10 millones de soles mensuales a los extorsionadores, lo que refleja el nivel de violencia y corrupción que afecta a la movilidad del país. Martín Ojeda, el director de esta cámara, reportó en su momento que algunas empresas pagan entre 48.000 a 60.000 soles mensuales, dependiendo de su tamaño y recorrido. Esto es dinero que no llega al tesoro público y va a manos de extorsionadores, quienes fortalecen sus estructuras criminales, por lo que eso sí, es un problema de gobierno, ya que este dinero podría ir, por ejemplo, a proyectos sociales importantes como hospitales o colegios. Entonces, ¿qué hacen los gobernantes para solucionar esto? ¿Cómo es posible que a día de hoy una vida cueste 5 soles? Justamente se han promulgado 2 leyes que son totalmente nefastas. La primera es la ley 32.107, que dota de prescriptibilidad a los delitos de lesa humanidad. O sea, vamos a perdonar a las personas que han asesinado colectivamente. Luego, la ley de amnistía, perdón para los policías siendo investigados por delitos de lesa humanidad. O sea, ya basta, ya.
las 6 leyes de la coalición gobernante que debilitan la función del Ministerio Público en la lucha contra el crimen. El Congreso aprobó leyes que afectaron a las funciones de la Fiscalía y sobre todo la Presidenta, en complicidad con el Parlamento, publicó todas estas leyes haciéndolas oficiales. Hablamos de las leyes número 31990, 32108, 32107, 32182, 32181 y 31751, que, según el Ministerio Público, afectan a la lucha contra el crimen, y por tanto, estas normas representan un retroceso en la defensa de los derechos humanos y el combate contra la criminalidad. En el Perú, las funciones de la Fiscalía es investigar el delito, acusar al presunto culpable, proteger a las víctimas y testigos que colaboren con la justicia y representar a la sociedad agraviada en los juicios. Entonces, si se aprueban leyes para limitar las funciones de esta institución, ¿qué crees que pasará? Es claro que comenzará a tener problemas, haciendo más difícil perseguir el delito, por lo que hay una relación directa al entorpecer las funciones del Ministerio Público y el incremento de la delincuencia. No solo eso, sino que además de hacer difícil el trabajo de los fiscales, el gobierno de Dina Boluarte reduce el dinero de esta institución. Se nos redujo en 4% el presupuesto. A pesar de nuestra sustentación técnica, a pesar de estar debidamente acreditada la necesidad presupuestal del Ministerio Público. Y hemos tomado reciente conocimiento, por información del Ministerio de Economía y Finanzas, que para el próximo año 2026 se nos está reduciendo 5% más en relación al 2025. Se nos está reduciendo 144.552.298 soles menos en relación a este año. Señores, así no se puede exigir una administración de justicia y especialmente un servicio fiscal. Entonces, el Congreso hace leyes que limitan el trabajo de la Fiscalía y desde el Ejecutivo les quitan el dinero, presupuesto crucial para afrontar el incremento de la delincuencia. Lo lógico sería que si la delincuencia en el país va en aumento, también se debería subir los recursos de quien persigue al crimen. Pero eso no es la prioridad de los políticos. En cambio, los congresistas gozan de cuantiosos sueldos de 30.000 soles. Además, el Parlamento Nacional ampliará su gasto con una segunda cámara que tendrá 60 senadores, quienes recibirán hasta 42.000 soles al mes como su sueldo fijo, al igual que los diputados. El Congreso aumentó su presupuesto en 168% en los últimos 10 años. Casi 1.400 millones fueron destinados para el 2025. Pero, ¿por qué los gobernantes quieren socavar a la Fiscalía? Aun cuando signifique entorpecer su trabajo y hacer que atrapen a menos delincuentes, las respuestas las encontramos en acciones como estas. Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, nos dirigimos a la población en esta oportunidad para expresar lo siguiente. Nuestro rotundo rechazo hacia la reciente promulgación por el Poder Ejecutivo de la Ley 32.326, que modifica la Ley de Extinción de Dominio, afectando gravemente los avances obtenidos hasta el momento en esta materia. Con la modificación aprobada, se deberá contar con una sentencia firme y consentida, luego de un proceso largo, pues demora mucho tiempo para que recién el Estado pueda iniciar el proceso de intervención en la propiedad o tenencia de activos ilícitamente adquiridos de quienes están siendo procesados por delitos de mucha gravedad, como son corrupción de funcionarios, lavado de activos, delitos contra el medio ambiente y la criminalidad organizada. Ella es Delia Espinosa, hoy exfiscal de la Nación, quien fue retirada del cargo tras presentar denuncias constitucionales contra varios congresistas. Además, en su gestión se investigó a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, e incluso denunció constitucionalmente a la misma presidenta de la República. Y tras ser retirada por la Junta Nacional de Justicia, estas fueron sus palabras de despedida. Lo que plantea la señora vicepresidenta
de la Junta Nacional de Justicia, sin motivación, sin ningún tipo de explicación o justificación, señala que habría un peligro, que se me debe apartar del cargo porque habría un peligro a que continúe el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué peligro hay de que Delia Espinosa continúe como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro que yo continúe enfrentando la corrupción en muchos niveles? ¿Acaso es un peligro que continúe con el trabajo que inicié el 8 de noviembre, prestando juramento ante Dios, ante la patria, defender la legalidad? Porque más allá de ser fiscal, también soy ciudadana y siento lo que ustedes están sintiendo con esta inseguridad que nos agobia a todos. En algún momento, cuando no tenía seguridad personal, a mí también me han robado, a mí también me han afectado. Por eso comprendo lo que está pasando cada peruano y por esa razón hemos estado trabajando con mucho esfuerzo para fortalecer, a pesar de las carencias materiales, para fortalecer esa respuesta hacia la población. Tras deshacerse de Delia Espinosa, ¿quién es el actual fiscal de la Nación? Nuevo fiscal de la Nación asume el cargo pese a vínculos con los Cuellos Blancos y César Inostroza. El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, tendría vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos, tras encontrarse audios con César Inostroza, juez líder de esta organización que operaba en el Callao y emitía sentencias a favor de criminales por cuantiosas sumas de dinero. Estos audios fueron el desencadenante para que el entonces Consejo Nacional de la Magistratura fuera reformada y pasó a ser la actual Junta Nacional de Justicia. Aló, sí. Tomasito. ¿Qué dice, hermano? Sí. Un favor, para completar la chamba, pero de Walter... Es la voz del fiscal supremo, Tomás Gálvez, pidiéndole un favor al suspendido juez César Inostroza. ¿Te acuerdas que tenía pues con la mujer que le está jodiendo? Sí. Según información periodística, el propósito era ayudar al fiscal anticorrupción Walter Delgado, quien tiene una demanda por violencia familiar presentada por su esposa. El trato ya estaba hecho, pero era necesario que Waltercito, como lo denominaba el suspendido juez, lo viera en persona. ¿A qué hora te puede ir a ver? A cualquier hora. Yo voy a votar de 12 a 1:30, o sea, hasta las 2:30 de mi despacho. La demanda contra Walter Delgado por violencia familiar se encuentra en plazo para casación, listo para que sea visto en la Corte Suprema, instancia donde laboraba Inostroza. Porque es menor de edad de chicas ahora. 10 años. 11 añitos. Pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? ¿Sabes? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? ¿Aló? Sí, ahorita me llamaste. Tomás Aladino Gálvez plantea eliminar equipos especiales en la Fiscalía. Han generado politización y algunos criterios de persecución. Lo primero que propuso este fiscal de la Nación es eliminar los equipos especiales de fiscales como el EFICAVIP o el EFICOP, equipos creados para investigar crímenes de corrupción y los 50 fallecimientos a causa de la represión policial al inicio del gobierno de Dina Boluarte. La marcha de la generación Z y los transportistas definitivamente son por razones reales, que son evidentes para las personas que día a día se suben a un autobús para ir a trabajar, por más que algunos digan esto. Trabaja, no pierdas el tiempo yendo a marchas convocadas por zurdos. Trabaja, haga algo por tu vida, por tu bien, por el bien del país. No asistas a marchas. Mientras que estemos en un país de oportunidades, trabaja. Este es un joven agricultor de zona beneficiada con el crecimiento del sector agropecuario, justamente gracias a la exportación de productos como el cacao. El boom de los precios del cacao impulsa a los agricultores a trabajar más, a producir más y tener mayores ingresos, lo cual está bien.
Pero no debemos olvidar que hay sectores como el de transportistas que no necesariamente son zurdos, que es una palabra despectiva para referirse a personas de ideología de izquierda. Estas marchas no son ideológicas, sino que hay un problema real de seguridad en el país, que por ahora se concentra en zonas pobladas como Lima o Trujillo, y por eso es importante protestar, que por cierto es un derecho, para poder ponerlas en evidencia y exigir mejores medidas para la lucha contra la delincuencia, y con esto evitar que pase de afectar solo a un sector a extenderse a sectores como la agricultura, por ejemplo. Para que puedan encontrar acciones claras, ¿ustedes qué es lo que piden exactamente como estrategia para enfrentar a la criminalidad? Señorita, nosotros estamos solos, no contamos con el apoyo del gobierno. El gobierno es un gobierno corrupto, no ve por nosotros. Ellos prácticamente se llenan los bolsillos y sabiendo que el Perú se desangra. No tenemos el apoyo ni del gobierno ni del Ministerio del Interior, de nadie, señorita. Prácticamente estamos solos. Mientras el actual fiscal de la nación busca una tendencia menos conflictiva con el poder político, la criminalidad se incrementa y las leyes que aprobó el Congreso para limitar las funciones del Ministerio Público aún siguen vigentes. Entonces, ¿este cambio en la dirección del Ministerio Público logrará un acuerdo político entre las instituciones en beneficio de la población? ¿La nueva cabeza de la Fiscalía podrá convencer a los congresistas para que deroguen la ley procrimen? ¿Y el Ministerio Público continuará investigando a los parlamentarios o se concentrará más en la delincuencia de las calles? No olvides dejar tu comentario, es gratis, libre y sin restricciones. Lee la información completa en jornada.com.pe.